todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo
Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Hoy es sábado 25 de julio del 2020 y aquí estamos una vez más para compartir la palabra del Señor. Prepare su corazón, prepare su mente, sus oídos, prepare su vida para escuchar la palabra de Dios, para que seamos edificados, seamos cimentados en la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos dirija con su palabra, en su palabra. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Queremos, Señor, poner nuestra vida a tus pies, nuestro corazón a tus pies, porque queremos ser instruidos, enseñados, capacitados en tu palabra. Danos la luz, danos la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia para entender y comprender tu palabra. Y no solo para entenderla y comprenderla, sino también para vivirla, para practicarla, para hacerla, para ponerla en práctica cada día, cada momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Bendice tu palabra y que el Espíritu Santo nos ayude, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por su palabra. Este es el mensaje, este es el tema, la enseñanza de esta noche. La vida victoriosa en Cristo. ¿Cómo es? ¿Escuchó? La vida victoriosa en Cristo. ¿Cómo es? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice la palabra de Dios: mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos olor grato en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Escuchó lo que dice la palabra del Señor? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios respecto a cómo vivir victoriosos, a cómo vivir triunfantes la vida cristiana, la vida espiritual? ¿Cómo tú y yo podemos vivir en victoria en Cristo Jesús? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Por qué algunos cristianos crecen hasta convertirse en creyentes maduros, firmes en el Señor, bien equilibrados y que llevan mucho fruto para Dios? Porque es cierto, hay cristianos que se mira su vida espiritual, se mira cómo viven en victoria, en triunfo en Cristo Jesús, cómo han crecido en el Señor, cómo tienen vidas equilibradas, vidas firmes en Cristo Jesús, y se mira sus vidas cómo llevan fruto para Dios. Pero también hay otros cristianos que pasan la mayor parte de su vida quejándose, lamentándose, frustrados, derrotados, sin propósito y sin llevar fruto para Dios. Se mira que no ha pasado nada en sus vidas. Y es contradictorio a lo que la palabra del Señor dice, porque la palabra del Señor dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dice este pasaje: mas a Dios gracias,
el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Se fija? ¿Se fija cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Jesús dijo en este pasaje, el apóstol Pablo dijo, en Cristo Jesús. Nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Es que es en Cristo Jesús que somos llevados de triunfo en triunfo. Si usted mira la palabra de Dios allá en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, ahí lo dice claramente la palabra. Mire, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es que la vida en triunfo no es en base a tu capacidad, no es en base a tu fuerza, no es en base a tu inteligencia, a tu fortaleza. La vida de triunfo en triunfo es en Cristo Jesús, es en Él. El Señor Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, lleváis mucho fruto, dice la palabra del Señor. El propósito de esta enseñanza, de este mensaje, es que nosotros demos aquellos pasos necesarios para vivir esa clase de vida victoriosa, esa clase de vida firme, esa clase de vida madura, equilibrada y que lleva fruto para el Señor. Porque Dios quiere que tú lleves fruto en tu vida para Él, que yo lleve fruto en mi vida para Él, que nosotros llevemos fruto en nuestras vidas para Él. Dice Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sabe en qué es glorificado el Padre? En que usted y yo llevemos fruto. El Padre es glorificado cuando usted crece en su vida espiritual. El Padre es glorificado cuando usted afirma su vida espiritual en Cristo. El Padre es glorificado cuando usted se siente victorioso, triunfante en Cristo Jesús. El Padre es glorificado cuando usted lleva fruto para Él, mucho fruto para Él. Él se glorifica. Jesús lo dijo. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tengo varios ejemplos de cómo es la vida del hombre victorioso, cómo es la vida de la persona que vive en victoria y en triunfo en Cristo Jesús, cómo es esa clase de vida, qué piensa, qué hace, cómo realiza las cosas de su vida el hombre que vive en triunfo en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 15 versículos 57 y 58. 1 Corintios capítulo 15 verso 57 y 58. Mire qué clara es la palabra de Dios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese todo lo que dice estos dos versos. Vuelve a repetir, si podemos decirlo así, lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Ese pasaje dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y este pasaje dice lo mismo, pero en otras palabras: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que la victoria en tu vida no es con tu fuerza, con tu capacidad. Es, dice este pasaje, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesús triunfó en la cruz del Calvario. Entonces tú y yo triunfamos también con Él. Quiere decir que Jesús tuvo la victoria en la cruz del Calvario. Significa también que tú y yo tuvimos la victoria con Cristo en la cruz del Calvario. Él nos da la victoria, nos lleva siempre de victoria en Cristo Jesús. Es que es en el Señor, es en Él que nosotros vivimos vidas victoriosas y triunfantes. Pero cuando usted quita sus ojos de Él, usted está a la deriva. Usted no sabe para dónde va. Su vida va a ser inconstante. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero seguir unos pasos de este versículo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, oiga, hermanos míos amados, estén firmes en el Señor, constantes en el Señor. Y dice la palabra: creciendo en la obra del Señor siempre. Es que el Señor quiere que tú estés firme, constante y creciendo en la obra del Señor siempre. Mire estos ejemplos de la persona que vive en victoria, en triunfo en Cristo Jesús. Le voy a dar 5 ejemplos. Primero de ellos, la persona que vive de triunfo en triunfo y en victoria en Cristo Jesús es alguien que entiende que Dios tiene un plan y propósito para cada persona. Es aquel que entiende, que comprende que Dios tiene un plan y un propósito para cada persona. El salmista dijo en el Salmo 138, mire, Salmo 138, dijo el salmista, Salmo 38, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mire cómo pensaba el salmista. Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo te pregunto, ¿está el Señor cumpliendo el propósito en tu vida? Ese propósito, ese fin por el cual Dios te llamó, ¿le estás permitiendo tú que Dios forje ese propósito en tu vida? En tu manera de ser, en lo que tú vives, que Él cumpla su propósito especial en tu vida, porque así es el hombre victorioso. El hombre triunfante sabe que Dios tiene un propósito en su vida y que Dios lo está cumpliendo y que Dios lo está haciendo y Dios lo está llevando a cabalidad hasta terminarlo. Dios lo está haciendo. Pablo también lo dijo de esta manera. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo lo dijo así. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Él dijo: estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está cumpliendo, el Señor está haciendo su propósito en tu vida. Él está perfeccionando ese plan en tu vida, se lo estás permitiendo tú, porque el hombre que quiere vivir en victoria sabe que Dios tiene un propósito específico para cada quien, y que Dios todos los días Él perfecciona su propósito en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, en usted y en mí. Segundo ejemplo, la persona que vive en victoria y en triunfo en Cristo Jesús es alguien que mira las circunstancias y las adversidades de la vida como una oportunidad para forjar el carácter. Así es el hombre victorioso. Sabe que todas las cosas que pasan en su vida, todas las experiencias de su vida, todas aquellas cosas que suceden en su vida, es una oportunidad para formar el carácter en sí. Mira las circunstancias de la vida, mira lo que sucede en la vida como la oportunidad para forjar el carácter en sí mismo. En el libro de Hechos, capítulo 16, a mí me gusta este pasaje porque Pablo y Silas, en vez de lamentarse, en vez de quejarse, en vez de murmurar, en vez de renegar por lo que estaban viviendo, por lo que estaba pasando en su vida, ellos sabían que algo Dios estaba haciendo en ellos, algo Dios estaba formando en ellos. Y en vez de estarse quejando, mire lo que ellos hacían, porque estaban en una situación no fácil, estaban en una situación no buena, estaban en una situación no ventajosa para ellos. Pero mire lo que ellos hacían. Dice Hechos 16, 23 al 25. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Orando y cantando himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Y qué estaba viviendo Pablo y Silas? Habían sido azotados, habían sido puestos en el calabozo de más adentro y habían puesto sus pies en el cepo. Pero ellos a medianoche cantaban himnos y glorificaban a Dios. Su carácter, su personalidad respecto a Dios estaba siendo formada. Dios estaba forjando su carácter. Ellos miraron esa circunstancia, ellos miraron esa dificultad, ellos miraron ese momento difícil de su vida como la oportunidad para orar y para cantar himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Qué debe de hacer uno en medio de las circunstancias de la vida? ¿Qué debe de hacer uno en medio de prueba de la vida? Pueden pasar dos cosas: o te quejas, o murmuras, o reniegas, o te lamentas, o te quedas derrotado, derribado, o haces lo que hizo Pablo y Silas. Oraban,
y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los oían. Es que aquellos que están presos en la vida por el pecado, por la maldad, por la injusticia, deben de escucharnos, a usted y a mí, que somos libres en Cristo, que podemos alabar a Dios, que podemos vivir vidas victoriosas, vidas triunfantes en Cristo Jesús. Este es el ejemplo de Job también. Job perdió a su familia y perdió todas sus posesiones. Pero Job, en vez de lamentarse y quejarse, él bendijo a Dios. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendiga al Señor, ore al Señor, alabe al Señor, exalte al Señor, cante himnos espirituales a Dios en medio de las circunstancias adversas de la vida, y usted va a estar en victoria y en triunfo en Cristo Jesús. Tercera cosa, ¿cómo es el hombre? ¿Cómo es la persona que vive en victoria y en triunfo en Cristo Jesús? Es alguien que mira la adversidad como un escalón y no como una piedra de tropiezo. Mira las adversidades de la vida como escalones para crecer y no como piedras de tropiezo. ¿Sabe por qué? Porque la adversidad puede ser una manera como Dios corrija nuestros errores, como Dios transforma nuestras vidas y cambia nuestras vidas para que crezcamos y para que maduremos más en Él y para que llevemos fruto en Él. Proverbios capítulo 25 nos enseña que para pulir la plata hay que pasarla por el fuego. Proverbios capítulo 25. Proverbios 25, versículo 4. Proverbio 25, versículo 4 dice: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Las escorias de la plata se quitan cuando se pasa por el fuego. Cuando pasa por la prueba del fuego. Y es lo mismo en la vida del Hijo de Dios. Aquellas cosas que no sirven, aquellas escorias que están en la vida de los hijos de Dios son quitadas cuando pasas por el fuego. Tú puedes ser plata con escoria o puedes ser una alhaja en las manos del fundidor, en las manos del Creador, una alhaja. Yo quiero ser plata refinada, oro refinado. Quiero ser alhaja en las manos del Señor. Hay otros versículos que quiero compartir. Salmo 119. Mire lo que dice el Salmo 119, Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El salmista tuvo que aprender. Él anduvo descarriado, él anduvo perdido, él anduvo lejos del Señor y fue humillado. Y él lo dijo como experiencia. Él lo dijo como algo que había vivido. Antes que fuera yo humillado,
descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Así es el hombre que anda en victoria, guarda la palabra del Señor. Ese mismo pasaje, ese mismo Salmo, versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Bueno me fue ser humillado para aprender tus estatutos. Y muchas veces pasamos por esas humillaciones, por esas vergüenzas, si podemos decirlos, para que aprendamos los estatutos del Señor. Versículo 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Hay que mirar las adversidades de la vida como escalones para crecer, para madurar, para aprender, para llevar fruto para Dios, y no como piedras de tropiezo en el camino. Cuarta cosa, del hombre que vive de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Es alguien que toma los recursos dados por Dios para vivir victorioso. Toma los recursos dados por Dios para vivir triunfante, para vivir victorioso. No importa cuál sea la condición de tu vida, no importa cuál sea tu condición social, pero tú puedes vivir en victoria y en triunfo en el Señor. Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Filipenses capítulo 4, versículo 12. El hombre victorioso, el hombre que anda de triunfo en triunfo, toma los recursos dados por Dios para vivir en victoria. Dijo el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso nos enseñó este hombre de victoria, este hombre que siempre caminó en triunfo en Cristo Jesús. Él dijo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Se fija, en los tiempos difíciles todo lo podemos en Cristo. En los tiempos buenos todo lo podemos en Cristo. En tiempo de tristeza todo lo podemos en Cristo. En tiempo de alegría todo lo podemos en Cristo. En tiempo de enfermedad todo lo podemos en Cristo. Y en tiempo de salud también todo lo podemos en Cristo. Es cierto que andamos en la carne. Es cierto que vivimos en la carne. Pero también el apóstol Pablo lo dijo y lo enseñó en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. Dijo el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El hombre victorioso, la mujer victoriosa, el hombre y la mujer que viven de triunfo en triunfo, son personas que han tomado los recursos dados por Dios para vivir
en victoria. Les he dicho 4 ejemplos. El hombre, la persona que vive en victoria en Cristo Jesús, es alguien que entiende que Dios tiene un propósito y un plan para cada persona. Segundo, es alguien que mira las circunstancias y adversidades de la vida como una oportunidad para forjar el carácter. Es alguien que mira la adversidad como escalón y no como una piedra de tropiezo. Y la cuarta es alguien que toma los recursos dados por Dios para vivir en victoria. Y por último, el hombre y la mujer victoriosos, es aquella persona, es alguien que ve todo lo que sucede en su vida desde el punto de vista positivo de Dios. Sabe que todo lo que sucede en su vida, Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Todo lo que sucede en su vida, Dios lo ha permitido para algo bueno en su vida. Y tiene lo que dice estos 4 pasajes. Fíjese, 4 pasajes. Primero, Santiago 1:12. Santiago 1:2. Se goza con mucho gozo en las pruebas y tribulaciones. Se goza con mucho gozo en las pruebas y tribulaciones. Porque Santiago dice, versículo 1, Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo. Es que sumo gozo es un gozo con mucho gozo. Y el hombre que ve lo que sucede en su vida desde el lado positivo de Dios es alguien que se goza con mucho gozo en las pruebas y tribulaciones. Tiene por sumo gozo el padecer, el sufrir por Cristo. Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 12, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Mire que lo repite clarito, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es que parece contradictorio. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo alguien débil puede ser fuerte? Solamente cuando entiende que lo que sucede en su vida, él lo mira desde el punto de vista positivo de Dios. Y Pablo dijo de esa manera, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando estoy débil, entonces me fortalezco en el Señor. El hombre que ve las cosas desde el lado positivo de Dios, le da gracias a Dios en las tribulaciones y en las pruebas. En las pruebas y en las tribulaciones le da gracias a Dios. Le da gracias a Dios por todo lo que sucede en su vida, por todo lo que pasa en su vida. 1 Tesalonicenses capítulo 5 lo dice claramente. 1 Tesalonicenses capítulo 5,
versículo 17 y 18 dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así es el hombre que mira las cosas que suceden en su vida desde el punto de vista positivo de Dios. Él le da gracias a Dios por todo lo que sucede en su vida. Todo, las tribulaciones, las pruebas, las bendiciones y las abundancias, Él le da gracias a Dios por todo. Y también el hombre que ve las cosas que suceden en su vida desde el punto de vista positivo de Dios, sabe que todo lo que sucede en su vida, sea bueno o malo, ayuda para bien a los que aman a Dios. Todo lo que sucede en su vida lo mira que es para bien, porque la palabra de Dios así dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Que no se te olvide esto. Mira las cosas que suceden en tu vida desde el punto de vista positivo de Dios, porque escúchalo nuevamente, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Tú y yo podemos vivir en victoria en Cristo Jesús. Tú y yo somos llevados de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. No es con tu fuerza, no es con tu capacidad, no es con tu propia fortaleza. Es en el Señor que somos fuertes. Podemos decir al final de este mensaje, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios los bendiga, que Dios les dé fortaleza y que Dios nos ayude siempre a vivir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, en Cristo Jesús, llevando fruto para Dios, porque Dios, el Padre, se glorifica cuando tú y yo llevamos fruto para Él. Bendiciones, un abrazo para todos, que el Señor los bendiga. Padre, fortalécenos. Padre, danos tus fuerzas, danos tu capacidad, danos tu fortaleza. En esta noche hacemos lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Nos fortalecemos en ti, Señor. Nos fortalecemos en el poder de tu fuerza. Bendice a mis hermanos en sus casas, con sus familias, a cada uno de ellos por nombre, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.